Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos e internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda la periodista Isis Rubio y hoy en nuestra sala de redacción nos acompaña Arnulfo Sevilla de COIPRODE. Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por esa invitación. Siento que este tema es muy importante, un tema que está en la mesa de discusión, así que va a ser muy enriquecedor tener esta conversación el día de hoy. ¿Cómo están esos datos, Arnulfo, de la situación de los niños en situación en calle? Fíjense que es preocupante, ya que la situación de niñez viviendo en condición de calle pues siempre se ha mantenido alta. Lastimosamente no hay estadísticas actualizadas. Sabemos que el último informe la presentó Casa Alianza, donde más de 15 niños se encontraban en situación de calle. De esos 15.000 niños sabemos que muchos de ellos aún se encuentran en esta condición, ya como adultos mayores, pero siempre en esa condición de calle. Sabemos el trabajo que están haciendo las CIRCAS, se está trabajando por parte de la SENAF para tener un mejor ordenamiento, para conocer en ciencia cierta cuántos niños se encuentran bajo estas condiciones de estas CIRCAS, pero aún así sabemos que la niñez hondureña pues sigue viviendo en la calle. ¿Y cuáles son los principales factores para que se dé esta condición? Sabemos que los factores pues son multicausal, muchos de ellos son sus entornos familiares, muchos de ellos relacionados al tema de migración, ya que sus padres han tomado la ruta migratoria, muchos de ellos quedan bajo el cuidado de una abuela, un tío, un familiar, y ellos pues por esa misma condición toman a veces por tomar la decisión de salirse de sus hogares y prácticamente caen en estos grupos donde su día a día se están en situación de calle. Entonces son muchas causales, el tema de la educación, el tema de la seguridad, que hacen que nuestra niñez pues siga en esta condición. ¿Qué han visto ustedes? ¿El gobierno ha empezado a hacer acciones para tomar a estos niños o sigue la situación como si nada? Correcto, desde la SENAF pues se ha estado trabajando para cómo se trabaja con ellos para que ellos puedan estar en estos centros de hogares residuales, para que ellos pues puedan tener una vida mejor, puedan continuar con su nivel educativo, puedan hacer prácticamente todo este proceso de niñez a juventud, ya que es algo pues que es un desafío. Sabemos que la SENAF pues tuvo una baja de presupuesto, lo cual nos ha venido a dar un problema, ya que mucho de este fondo que tuvo la baja de presupuesto era el dinero que se utilizaba en estas cifras. Entonces prácticamente fue un dinero que se le quitó a todas nuestras niñas y niños que estaban en esta condición. Y en cuanto a las muertes de jóvenes, ¿cómo van las estadísticas este año? Este año pues se representa una minoría en relación a la del año 2024, ya que en el año 2024 para esta fecha teníamos 430 muertes violentas de niñas y niños y adolescentes en el territorio nacional, y este año pues hemos presentado una pequeña rebaja de 359, siendo una cantidad un poco más baja de los casos de las niñas y niños que han muerto en el territorio nacional, pero aún así sigue presentando un desafío para nuestras autoridades, ya que hablar de 359 niñas, niños, adolescentes que han muerto bajo el crimen organizado, pues es un dato preocupante. Prácticamente más de dos a tres niñas diarios están falleciendo víctimas de estos grupos delictivos. Y es preocupante la situación, independientemente que haya bajado el ciclo. Correcto, es preocupante porque aún así seguimos siendo un Estado que no está garantizando los derechos de nuestra niñez. Como le decía, sabemos los desafíos que hemos tenido, sabemos el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, la misma SENAF, para continuar garantizando los derechos de nuestra niñez, pero aún así nuestra niñez sigue siendo víctima del delito. Y aparte de eso, estamos dentro de un estado de excepción. Correcto, fíjese que sí, prácticamente eso es un poquito más preocupante aún así, porque sabemos que este estado de excepción se ha venido dándole continuidad por parte de nuestras autoridades, y eso significa que prácticamente no ha tenido el resultado esperado. Nuestras niñas, nuestros niños están siendo violentados sus derechos, están falleciendo, y muchos de ellos en un contexto de vulneración a su derecho, donde no encuentran una garantía o un Estado que venga y les abra las puertas para un debido proceso. Es ahí donde nosotros hemos estado como organizaciones de sociedad civil viendo cómo fortalecemos tanto los operadores de justicia como a estas mismas organizaciones de sociedad civil que están trabajando en temas de persecución del delito, sumándole a ello los casos de abuso sexual.
El caso de abuso sexual, lastimosamente, es un caso o una vulneración del derecho que mata a nuestros niños mientras los siguen manteniendo vivos. Es decir, que ellos pierden parte de su alma, parte de su cuerpo en este delito. Entonces, lastimosamente, sabemos que el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la misma policía, está aumentando el proceso, han habido más resoluciones, pero aún así tenemos una mora judicial bastante fuerte en caso de abuso sexual. En este caso de abuso sexual, ustedes pidieron, como en febrero, que averiguaran unos casos que se estaban dando en este de Jalteba. ¿Le han dado seguimiento? ¿Cómo van esos casos? Correcto, nosotros tenemos una articulación bastante fuerte con la Fiscalía de la Niñez. Prácticamente diariamente estamos teniendo reuniones con ellos, con los fiscales, para conocer a ciencia cierta cómo van avanzando estos casos. Son desafíos bastante fuertes los que se enfrentan nuestros fiscales, ya que no solo depende de ellos, sabemos que depende de nuestra Corte Suprema de Justicia, de nuestra policía para la investigación. Así que en estos casos ha ido avanzando, está el proceso muy lentamente, pero sí, esperamos pronto tener una respuesta para poder contestar a nuestra población qué es lo que pasó con estas niñas y niños en este setting. El año pasado mirábamos a miles, cientos de niños de otras nacionalidades cruzar por el territorio hondureño. Ustedes brindaron ese apoyo. Correcto, sí, desde COIPRODEN pues estuvimos acompañando directamente a muchas de las niñas, niños, adolescentes que estaban viajando en condición solas o en condición con núcleos familiares por el territorio nacional. En los últimos años pues presentamos ese fenómeno, ya que Honduras era considerado un país de tránsito de migrantes, de expulsión de migrantes, y ahora fuimos un país de tránsito. Entonces nos presentamos a un desafío mayor, donde niñas, niños y adolescentes de otras nacionalidades estaban cruzando por el territorio nacional, donde se miraban vulnerados sus derechos, ya que muchos de ellos se encontraban durmiendo en la calle, unos de ellos iban con personas que no eran sus familiares. Entonces desde la COIPRODEN pues tuvimos esa iniciativa, pues dar seguimiento a estas niñas y niños durante su proceso en el territorio nacional hasta que ellos cruzaban frontera. Se acompañó en varias caravanas llevando prácticamente cosas de aseo, de limpieza, para que las niñas y niños pues, pudieran tener un recorrido más tranquilo en el territorio nacional. Cabe mencionar que muchas de las niñas y niños que transitaron decían que Honduras era uno de los países más tranquilos por el cual los habían pasado, donde los recibieron de mejor forma, donde pudieron tener como una condición un poquito más amigable con ellos. Esto se debe pues que muchas organizaciones de sociedad civil tuvimos esa articulación con el Instituto Nacional de Migración para ver cómo se le daba ese acompañamiento a nuestras niñas y niños. Desde las zonas de fronterizos pues se pusieron varios puntos donde las organizaciones estábamos dando el acompañamiento, ya sea psicológico, acompañamiento legal y acompañamiento de salud, para que las niñas y niños que transitaran por el territorio nacional, ya que muchos de ellos no era el sueño quedarse acá, sino que el sueño, el destino de ellos era pasar frontera y buscar el sueño americano. Y vemos todavía en menos cantidad, pero sí hemos visto en las calles de Comayagüela principalmente a familias de venezolanos esperando una ayuda de los niños. Sí, es correcto. Entonces vemos que esta migración no se va a terminar. Sabemos que somos un punto fronterizo ahora. Honduras pues está ubicado en un punto geográfico donde permite que estas poblaciones que vienen de otros países pues crucen por el territorio nacional, y es ahí pues donde nos ha permitido tener esa buena relación con los países vecinos, en este caso con Guatemala, donde logramos tener un protocolo binacional para la atención de las niñas y niños y adolescentes que están transitando por el territorio nacional. Y ya que ahora presentamos un desafío un poquito más diferente, ya que antes era que ellos venían a Honduras y cruzaban hacia Guatemala. Ahora muchos de los niños están regresando de Guatemala, buscando Honduras y ver cómo desde Honduras ellos pueden regresar a su país. Entonces hemos tenido como esa migración de reversa ahora. Muchos de los migrantes, al encontrar este punto difícil que Estados Unidos ha estado tomando en estas decisiones administrativas, pues les ha tocado estar retornando, buscando cómo regresan a su país, y Honduras pues es un país donde les ha permitido actualmente tener como esas oportunidades de visitar esos organismos internacionales que les ayuden para que ellos puedan volver a sus países. Y en cuanto a los menores y adolescentes hondureños, ¿cuántos han sido deportados este año?
Correcto. En la actualidad, pues, hasta el momento, hasta el final de agosto, perdón, llevábamos 2.030 niñas, niños y adolescentes que habían retornado al país. Y esas, pues, son las estadísticas que nosotros hemos estado manejando con la CENAF desde la edad de 0 a 18 años, que son nuestros niños que han estado retornando al país. Se mantiene siempre la condición que el país que más está retornando niños migrantes, pues, es Estados Unidos, luego México y Guatemala. Y estos niños también vienen no acompañados, vienen con familia. Correcto, en un mayor porcentaje vienen acompañados, pero siempre estamos teniendo el desafío de nuestra niñez que está viajando no acompañada. En una menor cantidad, pero prácticamente están en igual término. Y es algo que nosotros veíamos antes, que antes veíamos que era el niño que viajaba. Ahora hemos estado identificando que las estadísticas prácticamente están de la mano, cantidad de niños por cantidad de niños, que es un desafío que hemos estado enfrentando, ya que si recordamos antes la migración, la mirábamos como algo más del tema del hombre que migraba, más del niño que migraba. Ahora estamos enfrentándonos a una migración de la mujer, donde la niña, donde prácticamente toda la familia está haciendo la ruta migratoria. Y ya para terminar, Arnulfo, ¿cuál es tu mensaje final? Se acerca ya el Día del Niño, ¿verdad? Y las condiciones del país tampoco son buenas para los niños. Las clases, su falta de alimentación, a veces los niños no tienen ni un cuaderno para poder ir, pero bueno, van al menos a recibir el pan del saber. Ese mensaje que ustedes envían y qué se puede hacer por el Estado, principalmente por esta niña. Correcto, pues desde las organizaciones de sociedad civil, especialmente desde COIPRODEN, con nuestras 30 afiliadas, donde solicitamos al Estado, a nuestras autoridades, que puedan implementar más acciones en pro y en defensa de los derechos de nuestra niñez, aumentar el presupuesto de la CENAF, ya que es un presupuesto que nos está haciendo mucha falta para garantizar los derechos de las niñas y niños que se han visto vulnerados últimamente. Igual, aumentar el esfuerzo judicialmente en los casos de vulneración de los derechos de nuestras niñas y niños. Sabemos que las niñas y niños siguen siendo vulnerados porque el violentante, el tratante, la persona que abusa de ellos sabe que no va a haber una justicia, sabe que no va a haber una represalia por el acto de violación o el acto de maltrato contra la niña y el niño. Entonces, si nosotros sumamos, si nosotros aumentamos ese esfuerzo, si acabamos con esos grandes puntos que tenemos de no judicialización, esto sería un trabajo muy fuerte que estaríamos haciendo en defensa de los derechos de nuestra niñez, sumando que estamos prácticamente a puertas de elecciones, así que a esos candidatos políticos los animamos que sus propuestas de campaña incluyan el tema de niñas, niños y adolescentes, que es algo que necesitamos, y no solo una campaña, sino que sea algo que vayan a cumplir. Gracias. Hasta acá nuestra entrevista de hoy. Sigue estas y otras a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buen día.